Hola, ¿qué tal? Muy buen día, o buenas tardes, o buenas noches, cualquiera que sea el momento de tu día que estés pasando. Eh, el día de hoy les voy a contar algo sobre un poco de la historia de lo que he vivido eh, en mi vida, porque me quedé reflexionando. Bueno, esta mañana fui a dejar a mis hijos a sus escuelas y entonces me metí a una tienda. En realidad no quería comprar nada, no necesitaba comprar nada, pero, pues, iba pasando por ahí y dije: pues, vamos a ver qué hay", antes de llegar a la casa. Y me metí a mirar, cosas, y me dice la señorita, una señorita que estaba, bueno, una señora como edad media, 50 años, quizás. Y me dice, me empezó a hablar en un idioma que no conocí. Y entonces le digo: "¿Perdón?". Y me dice: "Eres persa, ¿verdad?". Y yo: "¿Cómo?". Y me dice: "¿Eres persa?". Y yo: "No". Y me dice: "¿Eres turca?". Y le dije: "No". Y me dice: "Ay", me dice: "Tienes, no sé, ¿de dónde eres?". Y le digo: "Soy mexicana". Y dice: "No". Y me hizo recordar mucho, me da risa porque me hizo recordar mucho en la época en la que yo emigré a Australia, por allá del año 2009. Emigramos a Australia, mi esposo y yo, y cuando yo emigré, no hablaba inglés. Entonces, mi tarea fue entrar a una escuela de migrantes, de adultos migrantes, a aprender el idioma inglés. Y en esta escuela había, mm, gente de China, gente de Rusia, gente de Afganistán, gente de Italia, España, Francia, Uzbekistán, gente de Irán, de Israel, así lo más que recuerdo, en su mayoría. Y y me acuerdo mucho que me hizo recordar, esta señora hoy me hizo recordar que me decían mucho que si yo era turca, o que si yo era de esos países de por allá, de árabes. Y Y entonces me estuve mientras estaba en la tienda, se me vinieron muchos recuerdos de mi vida en Australia. Y y entre lo que les quiero contar está un poco ese sentimiento de cuando sales de tu país y te vas. Bueno, en primer lugar, mm, eh, quiero que sepan que sinceramente la gente que me conoce sabrá que no miento. Mi sueño jamás fue salirme de México. Yo no tenía ese sueño y se lo conscientemente, no. Como dice la psicología y todas las cosas que vemos, inconscientemente sí, porque fue algo que yo fui manifestando en la vida. Pero conscientemente, yo recuerdo que cuando terminé la universidad y empecé a trabajar, que fui profesora varios años, yo me acuerdo que yo decía: "Bueno, ya, ahora sí, ya trabajé, digo, ya estudié, ya terminé, ya me gradué, ahora estoy trabajando en una muy buena escuela", estaba contenta, y yo decía y visualizaba mi futuro siendo profesora. Y la mayoría de mis compañeras, yo era en ese entonces soltera, y la mayoría de mis compañeras, ellas ya eran casadas con hijos, y yo veía que cómo era la vida de ellas, cómo ellas tenían tiempo para estar en la misma escuela con sus hijos, a la hora de la salida irse con sus hijos, descansar sábado y domingo, tener vacaciones igual que sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, yo me visualizaba v viviendo una vida así, viviendo una vida de siendo profesora, llevando a mis hijos a la escuela donde yo trabajaba y atendiendo a mis hijos,
eh, en mis tiempos de descanso de mi trabajo, ¿no? Sin embargo, pues la vida me tenía otras misiones, sin haber tenido hijos aún y recién casada, se nos presenta esta oportunidad de irnos a Australia, nos vamos a vivir allá y, y yo solo puedo decirles que para mí fue muy emocionante ir, bueno, pisar nuevos lugares, ir descubriendo nuevos espacios, ir oliendo nuevos olores, que mis ojos miraran distintas geografías a las que estaba acostumbrada. Mm, todo eso fue muy, muy emocionante, muy divertido, fue maravilloso el entrar a estudiar inglés. Yo tenía 25 años cuando emigré y, y sabía pues un inglés bastante básico, o sea, lo que te enseñan en las escuelas en México, ¿no? Yo estudié en escuelas públicas y sí recuerdo que 6 meses antes de irme a Australia empecé a estudiar un curso un poquito más avanzado de inglés, pero definitivamente lo aprendes bien ya cuando lo practicas y cuando lo tienes que hablar. Entonces, el estar allá inicialmente fue muy bonito, muy bonito. Además de que Australia, los lugares en los que a mí me tocó vivir eran bellísimos, lugares muy limpios, todo muy ordenado, muy organizado, pues muy cuadrado, como son los ingleses, ¿no? Em, las estructuras del transporte público también eran muy buenas, la manera de la organización de, de todo, de las escuelas, de las tiendas, del tren, del tram, del autobús. eh, Viajar en tren era toda una experiencia, ibas ahí como en una sopa de como la estampa de la ONU, ¿no? Mucha gente de la India, mucha gente, como les digo, árabes, también europeos, ya mucha gente bien establecida viviendo allá. Y era muy, muy divertido todo eso. Yo al principio no, pues nunca falta que empiezas a extrañar un poco, pero de cierto modo vale la pena muchísimo vivir esa experiencia de salir de tu zona de confort y emigrar a un lugar nuevo, así sea una ciudad, no tienes que salir fuera de tu país. Cuando ya tienes hijos, digamos que la historia cambia un poco, al menos en mi caso. Cuando yo tuve mis hijos allá, como yo siempre soñé en estar con mis hijos y cuidarlos, fue algo que Dios me concedió. Me siento muy afortunada de haberlo logrado, de haberlo hecho, de haber dejado algunas de las cosas que yo hacía para estar con ellos, puesto que la infancia es corta, la infancia de nosotros como seres humanos es muy corta. Entonces, les diré que cuando tuve a mis hijos, cambió un poco mi perspectiva en cuanto a vivir lejos de mi familia y vaya que pues estaba muy lejos, ¿no? Sin embargo, sí ha valido la pena todas las cosas que se me han presentado y, y uno a veces, aunque uno no lo quiera creer, de cierto modo, en nuestra mente siempre hay un pensamiento de controlar las cosas, no dar un paso en falso, no irte sin saber qué es lo que va a pasar, no irte sin tener organizado esto, aquello, no irte sin tener un trabajo seguro, no irte sin tener una casa segura, un espacio bien. Cuando buscábamos casas para rentar, siempre veíamos, bueno, a ver, checa el historial de inundaciones, ¿no? O sea, siempre estábamos como
bueno, tratando de ser un poco organizados, no tan aventurados, pero en cierto modo es también como un poco controlando, o haciendo el papel de controladores, ¿no? Lo cual, como todo, y siempre lo digo, tiene sus pros y sus contras. El ser controlador, el ser no controlador y solamente ser aventurado, todo en sí va teniendo sus pros y sus contras en la vida. Lo vas aprendiendo con la edad y también vas aprendiendo con la edad que no muchas cosas dependen de ti y que en el fondo, en realidad, nunca pudiste controlar en sí nada. El control de todo siempre lo tuvo Dios y tú pues fuiste un instrumento de su voluntad. Y a mí a veces la gente, cuando les cuento que vivía en Australia, me dicen, qué padre, ¿y cómo le hiciste? ¿Y qué hiciste para manifestar irte a Australia y vivir allá? Y les digo, no, nunca lo pensé, o sea, no fue algo que yo planeara en cierto modo. em, y de verdad les diré que cuando mi esposo me lo contó, me dijo que podíamos emigrar y que había trabajo para nosotros allá. Yo no sabía ni siquiera dónde estaba ubicado ese país. Entonces, casualmente ese año salió la película de Nicole Kidman de Australia y yo veía no sé si ahora todavía se use que en México los camiones panorámicos les ponen así como toda la foto en grande impresa de la película. Y y veía pasar, cuando venía de mi trabajo y que ya me iba a mi casa, veía pasar los camiones, los autobuses con el anuncio de la propaganda de la película Australia. Y ciertamente, como dicen, que cuando empiezas a poner tu atención en algo, ese algo lo empiezas a ver por todos lados. Y yo, ay, qué casualidad que ahora sacaron una película que se llama Australia y que en los camiones de mi ciudad, en los buses de mi ciudad, en el transporte público dicen Australia, ¿no? O sea, entonces a lo mejor era uno de cada 10 camiones que pasaban, pero sí lo veías frecuentemente y mis amigas, las que ya sabían que ya me iba, me decían, oye, a cada rato me acuerdo que ya te vas porque vi el camión y decía Australia. Y entonces empiezas a mirar todo eso y te empiezan a llegar cosas y luego la gente te empieza a decir, oye, pero es que ese no es un país peligroso, dicen que tienen los animales más peligrosos del mundo. Pues miren, sobrevivimos. Los 11 años que vivimos allá, sobrevivimos. Fue una bellísima experiencia y yo siempre lo diré que es un país que es un país de ensueño, es un paraíso. La naturaleza, la manera en que cuidan los animales, la manera en que cuidan todo, la flora, la fauna, los mares. am, Todo está pues muy controlado, ¿no? Como buen primer mundo que es. Y, y bueno, esta mañana les decía que cuando estaba en la tienda, esta señora me recordó muchísimo mi vida allá. Y bueno, hoy les quise compartir esto, no en forma presunciosa, simplemente en forma de compartir y quizás de inspirarlos un poco a que se dejen llevar por la voluntad de Dios, a que confíen a lo que Él les tiene preparado, a que, a que sí se vayan, a que sí se atrevan, a que sí lo hagan, aun y que no tengan el idioma, ni sepan a lo que van. a- aventúrense, vivan la vida, porque como yo siempre les digo, el Dios que nos trajo hasta aquí no nos ha traído para sufrir, nos ha traído para vivir esta experiencia, la cual algunas veces se pone intensa, otras veces más suavecita, pero en todo momento estamos sostenidos por Él. Siéntete
sostenido por Dios, por el Dios que te trajo aquí. Confía en sus planes, confía en su buena voluntad. Si tú eres padre de familia, si eres madre de familia, has vivido la experiencia de la maternidad, la paternidad. ¿Qué es lo que quiere un padre para su hijo? Quiere lo mejor. Un padre, una madre, nunca queremos que nuestros hijos sufran, y en todo lo que sea y esté a nuestro alcance, trataremos de darle a nuestros hijos lo mejor y que no sufran, ¿no? Pues yo me imagino que nuestro Dios, en el que crees tú, cualesquiera que sea el que tú creas, en el que creo yo, el Todopoderoso, tiene todo el control siempre. Y aunque tengas miedo, aunque tengas inseguridad, escucha esa vocecita de la intuición que te habla y que te dice: vete por aquí, y confía, y vas a salir adelante. Vas a salir adelante, estés donde estés, donde quiera que sea que te haya puesto Dios, la misión que sea que te haya puesto Dios. Vas a salir adelante, porque Él no te deja solo nunca. Él siempre está ahí a tu lado, sosteniéndote. Él está a tu lado, viéndote, viéndote ser feliz, viéndote confiar en Él. Y yo creo que cuando nos volvemos valientes y confiados de su voluntad, creo que Dios se siente en cierto modo orgulloso de nosotros. Bueno, eso quiero pensar yo, ¿no? Orgulloso de que Él ha hecho bien el trabajo con nosotros, ¿no? De que Él ha hecho bien el trabajo, de que nosotros podamos confiar en Él. Em, y bueno, eh, estaba releyendo en mi libro, del Camino del Artista, em, y les quería compartir una de las frases que me gustan mucho. La verdad es que este libro trae muchísimas, muchísimas em, frases, y es algo que me gusta de este libro. Y fíjate, esta frase que tocó hoy dice: no significa nada si no tiene swing. Entonces, en este capítulo, el autor habló sobre la disciplina y sobre cómo algunas veces nos exigimos demasiado. Si somos artistas o queremos hacer algo, sentimos que si no nos exigimos mucho y que si no tenemos mucha disciplina, pues no vamos a ser unos grandes artistas, ¿no? Sin embargo, pues los artistas que sí tienen mucha disciplina, a veces aquí manifiesta, a veces desearían no ser tan disciplinados por toda esa tortura, y que van dejando aparte la, la alegría de la espontaneidad de la vida, ¿no? Y el querer tener, como les decía, todo ese control de la vida a veces no nos deja dejarnos sorprender por nuestro Dios. Así que bueno, pónganle swing. Espero que les sirva de algo esto que les conté hoy. Espero que estén muy bien. Espero que estén cantando mucho. Espero que estén bailando mucho. Espero que estén gozando mucho. Pinta un cuadro, toca un instrumento, sal a caminar, escribe un agradecimiento, abrázate mucho, quiérete, acéptate. Y bueno, pues espero escucharlos, perdón, en nuestro próximo podcast. Yo los abrazo. Adiós.